Bueno, estamos ya aquí en la segunda clave del dolor cervical, de la cervicalgia. Si no has visto la primera clase, la primera clave, te aconsejamos que la veas. Es muy importante porque ahí hablamos de algo absolutamente determinante relacionado en cuanto a cómo reaccionan los discos intervertebrales con los estiramientos clásicos. Así que si no lo has visto, puedes darle ahí a la tarjeta para poder acceder al vídeo. Sí, súper importante, sobre todo si tienes una discopatía, rectificación cervical, dolor cervical, es súper importante, no te la pierdas, de Eso verdad. es. ¿Nos adentramos en la segunda clave? Dale. Venga, vamos allá. Ok, pues es la inclinación y los movimientos circulares. ¿Cuántas veces cuando hay dolor cervical nos han aconsejado hacer estos movimientos de estiramiento lateral o los movimientos circulares? Vamos a ver qué hay detrás de esto, qué evidencia científica también hay que nos puede ayudar a entender mejor cómo tener cuidado de nuestras cervicales y qué relación tiene eso con, digamos, este tipo de movimientos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que cuando haces estos movimientos circulares o de inclinación notas un pinchazo cervical, notas un dolor cervical. Es algo que ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Vamos a ver por qué ocurre eso. Vamos allá. Primero vamos a hablar de los espasmos musculares. Vamos a hacer aparecer aquí en pantalla una serie de estudios científicos que nos dan información reveladora para entender cómo funcionan las vértebras cervicales y los tejidos asociados, en este caso los músculos. Fíjate en el dato. Más del 50% de los pacientes que acuden a una clínica del dolor por dolor de cuello sufren dolor relacionado con las articulaciones interapofisarias. Aquí debajo tenemos, como siempre hacemos, pues la referencia bibliográfica de donde hemos sacado esta información. Te preguntarás, ¿qué son las articulaciones interapofisarias? Pues si te fijas en la imagen, aparecen unas flechas rojas y ahí están las articulaciones interapofisarias. Son las articulaciones posteriores, hay una a cada lado. Como estamos mirando a la persona de perfil, solamente vemos la de, en este caso sería el lado izquierdo, pero hay también una en el lado derecho y están en la parte posterior de la columna vertebral. Entonces, en cada nivel vertebral, pues tenemos esas articulaciones que son puntos de apoyo entre un hueso y otro hueso, entre una vértebra y otra vértebra, en las que se produce movimiento, además de la estabilidad, digamos, por apilamiento. Ok, entonces, fíjate, aquí tenemos una visión posterior de una vértebra, se ve muy clara, ¿de acuerdo? Con sus apófisis transversas a los lados, la apófisis espinosa, que es esta protuberancia que notamos sobre todo en la región torácica, ¿verdad? Notamos esos bultitos posteriores. Y esta especie de elipses blanquecinas que tenemos aquí, esto es una de las partes de la articulación interapofisaria. Es la superficie articular de, digamos, de la vértebra que está debajo, que va a recibir la vértebra que viene encima. La vamos a hacer aparecer. Aquí la tenemos. De tal manera que la unión de un hueso con otro hueso conforma la articulación interapofisaria. Y como hemos dicho, hay una a cada lado, una a la derecha y una a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahí nos la señalan las flechas rojas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ocasiones en las que se produce una malposición vertebral, y eso ocurre en todos tenemos malposiciones vertebrales, dependiendo de diferentes factores que después hablaremos. Entonces, esa malposición vertebral genera lo siguiente. En un lado, lo que hace es que la articulación reduce su compresión, se descomprime ligeramente, pero en el otro lado se comprime. ¿De acuerdo? Hay un exceso de compresión y ese exceso de compresión va a generar dos factores. Uno, tenderá a bloquearse la articulación, esas dos superficies articulares, como están forradas de ternilla, de cartílago blanquecino muy resbaladizo, tanto en una como en otra, lo que va a hacer es va a hacer el efecto ventosa y ese efecto ventosa va a generar, es un bloqueo en sí mismo, va a generar una disminución de la movilidad y también va a generar dolor, como podemos ver en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un aspecto muy importante que suele ocurrir cuando hay escoliosis. La mayoría de nosotros tenemos una actitud escoliótica, es decir, una escoliosis muy leve que lo que hace es inclinar levemente las vértebras y eso generar ese bloqueo en diferentes niveles vertebrales, no solamente en la región cervical, región torácica, región lumbar. También la postura.
según las posturas en las que frecuentemos, eso va a generar también bloqueos a todos los niveles. Y ya no solo me estoy refiriendo a posturas de inclinación, sino, por ejemplo, proyectar la cabeza hacia adelante va a generar un tipo de rigidización y de bloqueos de las articulaciones interapofisarias que van a ir rigidizando la columna cervical con el paso del tiempo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una buena higiene postural? O sea, con esto ya lo decimos todo. Si no tenemos una buena higiene postural, no nos sentamos bien, no estamos bien de pie, incluso no dormimos bien, la postura a la hora de dormir. O sea, todas las posiciones en que estamos horas y horas como trabajando o en la cocina, hagamos lo que hagamos, que estamos mal posicionados, esto afecta sí o sí la columna, pero no solamente la columna, sino también las articulaciones como los hombros, las caderas, las rodillas. Eso es. Y por otro lado, los movimientos, el tipo de movimientos que hacemos tanto en el trabajo como también en nuestra actividad física. Si hacemos pilates, si vamos al gimnasio y hacemos un determinado entrenamiento, si hacemos yoga, si corremos, esto genera un tipo de repercusión en todo el aparato locomotor. Entonces, esto hace que todos tengamos bloqueos en las articulaciones interapofisarias, que tengamos articulaciones interapofisarias que no son libres, están ahí, digamos, comprimidas, y eso, bueno, tú mismo seguro que lo has experimentado, que si estás tumbado boca arriba, te coges las rodillas, es decir, flexionas las piernas, acercas las rodillas al abdomen y llevas las rodillas hacia un lado, torsionando la columna lumbar. En muchas ocasiones lo que se va a oír es el clac. Ese clac es el despegado de esas dos superficies articulares. En el momento en que se despegan, el líquido sinovial que la rodea entra de golpe y genera ese ruido de la misma manera que se genera ese ruido cuando despegas una ventosa de un cristal por el hecho de que el aire entra de golpe. Entonces, simplemente te comento esto porque es una realidad que nos afecta a todos, ¿de acuerdo? Esos bloqueos de las articulaciones interapofisarias. Entonces, fíjate, otra vez, el estudio inicial, más del 50% de pacientes que acuden a una clínica de dolor por dolor de cuello sufren dolor relacionado con las articulaciones interapofisarias, dolor relacionado con los bloqueos articulares y, como veremos más adelante en esta clase, también por la artrosis, pero lo veremos más adelante. Además, una cosa está relacionada con la otra. Además es esto, realmente la artrosis, la degeneración articular, se inicia por unos bloqueos articulares, que como vemos la mayoría de nosotros tenemos bloqueos articulares, para no decir todos realmente. Sí, absolutamente todos. Y no solamente depende, digamos, de los bloqueos, ese desarrollo artrósico, sino también de la degeneración de los discos. Esto, digamos, un tema que es muy interesante para estudiar, pero depende sobre todo de esos dos factores. Entonces, si experimentas un pinchazo cervical a la hora de hacer un movimiento de inclinación o el movimiento circular, el movimiento de circunducción de la cabeza, lo más probable es que tengas uno o varios bloqueos en las articulaciones interapofisarias. Y lo que estás haciendo en ese momento es generarles un extra de compresión, generando ese pinchazo, generando ese dolor agudo cervical en ese momento determinado. Entonces, ahora vamos a sacar un dato más importante, pero después, el siguiente dato que demos, ya verás qué relación tiene esos pinchazos con la musculatura. ¿De acuerdo? Es una relación muy interesante, muy importante a tener en cuenta. Pero antes, comentar que las articulaciones interapofisarias cervicales son una fuente común de dolor cervical, de dolor de cuello, con una prevalencia estimada que varía entre el 25 y el 66% de la población. No poco. Es decir, que lo que estamos viendo aquí, que ese dolor de cuello no solamente puede estar relacionado con los discos intervertebrales, como hemos visto en la primera clase, que además en esos discos intervertebrales solo se quejan en fases degenerativas avanzadas, sino que en una bolsa importantísima de población ese dolor, las articulaciones interapofisarias están muy implicadas, con lo cual tienen que ser unas articulaciones que tenemos que aprender a respetar. Si hacemos estos movimientos de inclinación y aparece un pinchazo, eso nos está indicando que estamos generando un exceso de estrés mecánico en esa articulación. Es que no la estamos cuidando, la estamos agrediendo. Es un punto importante. ¿Y qué pasa cuando agredimos esas articulaciones? Además de encaminarlas a un proceso degenerativo en sí mismo, lo que va a pasar es lo siguiente. Los espasmos musculares pueden causarse por el dolor en un músculo o una articulación vecina. Es decir, que si experimento un pinchazo en una articulación interapofisaria, lo que va a producirse reflejamente es un incremento del tono de la musculatura que hay alrededor.
entonces estamos aquí en una contradicción, ¿verdad? Es decir, estamos intentando reducir el tono de la musculatura, es decir, si la musculatura duele, también nos va a generar cervicalgia. De hecho, se genera cervicalgia por la afectación discal de las articulaciones interapofisarias, pero también de la musculatura. Eso es. Entonces, noto que tengo aquí un nódulo de una contractura, quiero estirar y noto un pinchazo cervical. Entonces, vía refleja, lo que vamos a hacer es aumentar el tono de la musculatura, incrementar el grado de contractura muscular. Sí, o sea, el sistema nervioso lo hace de forma automática, no es que tú eliges hacerlo. Sí. Eso es. Entonces, fijaros la importancia de tener en cuenta este aspecto, ¿de acuerdo? De respetar a nuestra columna cervical, evitar este tipo de ejercicios para evitar degenerar las articulaciones y evitar empeorar o cronificar el dolor causado por la musculatura, en este caso. Entonces, cuando tenemos un pinchazo, lo que podemos tener es una cervicalgia aguda. Por ejemplo, hay personas que les pasa eso del pinchazo y se quedan así un buen rato resentidos y después durante todo el día tienen la zona dolorida. Es una de las maneras de generar una cervicalgia aguda, un dolor cervical agudo. Ok, tenemos el punto 1 dentro de esta parte, de esta clave, de la segunda clave. Vamos con el punto número 2, la artrosis, ¿de acuerdo? La degeneración de las articulaciones. Fijaros en este dato, existen alteraciones artrósicas en la columna cervical hasta en el 80% de las personas mayores de 55 años. Es la grandísima parte de la población, alrededor de los 55 años, tienen procesos artrósicos. Muchos adultos asintomáticos, volvemos otra vez, gente que no experimenta dolor, tienen cambios degenerativos cervicales. El 25% de los adultos de menos de 40 años tienen degeneración vertebral, el 50% de los adultos mayores de 40 y el 85% de los adultos mayores de 60 tienen cambios degenerativos en sus vértebras cervicales, discos y vértebras cervicales. Es decir, que es algo que afecta a muchísima gente y muchos de ellos es asintomático, no hay dolor. Es decir, que nosotros podemos estar realizando una práctica física determinada o utilizando nuestro cuerpo de una manera determinada y estamos agrediendo mecánicamente nuestras estructuras y un buen día ya, mira, ¿sabes qué? Es que llevo yo unos meses con dolor cervical, voy al médico, me hace una radiografía y el médico me dice, mire, ¿sabe? Usted tiene artrosis cervical y tiene tal y cual problema discal. Entonces uno se sorprende y dice, ¿pero cómo yo he llegado hasta aquí? ¿Cómo es que el cuerpo no me ha avisado antes? Y bueno, claro, es que por un lado llevaba unos meses avisándote, pero es que antes de esos meses se ha estado desarrollando esos procesos degenerativos en tus vértebras, no solo cervicales, sino lumbares también, y tú no te estabas enterando, porque son asintomáticos en las fases iniciales e intermedias. Entonces tenemos aquí, digamos, bueno, unas vértebras cervicales, unos discos sanos, y ahí tenemos, bueno, pues ya en, digamos, artrósicos, ya en un proceso degenerativo vertebral avanzado. Ponemos el zoom para poderlo ver, y fíjate cómo las articulaciones interapofisarias, pues, han perdido la regularidad. Primero que han perdido anchura del cartílago. Fíjate aquí cómo tenemos como esos dos labios, es, digamos, una lámina de cartílago para cada superficie articular. La de la vértebra de encima está forrada de cartílago, ahí hay un grosorcito, y la vértebra de abajo también tiene su grosorcito de cartílago, y juntos pues es donde generan el punto, el área de articularidad. Fíjate que las vértebras de abajo están totalmente desestructuradas, el cartílago desgastado, entonces es mucho más fácil, llegados a este punto, que se produzca un pinzamiento, que se produzca un pinzamiento nervioso, como veremos más adelante, y pinchazo porque esas articulaciones ya están como muy sensibilizadas, además de bloqueadas, entonces es mucho más fácil que generen ese dolor y que generen la reacción de hipertonía muscular en los músculos cervicales. Por delante también tenemos discopatías, esos discos, digamos, adelgazados. Está muy interdependiente, digamos, la artrosis, tanto de delante, en la zona de los cuerpos vertebrales, como en la parte de atrás, dependiendo de la degeneración discal. Son dos patologías que van de la mano. Conforme los discos van degenerándose, la artrosis va avanzando también. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una realidad que afecta pues a muchísimas personas, tal como estamos viendo en estos estudios científicos. Entonces es cuando ya se establece la cervicalgia crónica.
el dolor cervical crónico, cuando no tenemos cuidado de nuestras cervicales, cuando no tenemos el conocimiento adecuado para saber cómo plantear los ejercicios convenientes para cada caso en nuestras cervicales y nos fiamos de las sensaciones que tenemos, ¿no? En ocasiones nosotros hemos oído, a muchas personas, sobre todo del ámbito de pilates y del yoga, de que mi cuerpo ya me avisa. Yo tengo desarrollada mucha sensibilidad corporal. Conciencia corporal, conciencia kinestética, usan esos términos. Eso es. Entonces, pues lo fían todo a esto, cuando realmente hay determinados tejidos del cuerpo que o no tienen sensibilidad directamente, como por ejemplo son los meniscos, como son los cartílagos de las articulaciones, o tienen mínima sensibilidad, como por ejemplo son los discos intervertebrales, que tienen esa sensibilidad solo en la periferia, y eso hace que, como se desestructuran de dentro hacia afuera, se degeneran de dentro hacia afuera, generen solamente dolor en etapas degenerativas avanzadas. Entonces, si uno lo fía todo a la conciencia corporal, se está haciendo un flaco favor, porque estará perjudicándose sin enterarse. Aunque, de todas maneras, aplaudo el hecho de desarrollar conciencia corporal, porque es absolutamente imprescindible. Absolutamente. Pero no único. Ese conocimiento es es imprescindible para saber gestionar adecuadamente el cuerpo humano. Van de la mano. O sea, realmente necesitamos las dos cosas. Necesitamos desarrollar una conciencia corporal, kinestética, respiratoria, realmente sentir nuestro cuerpo, habitar nuestro cuerpo. Pero a la vez tenemos que tener también la anatomía, la fisiología, la patología, un conocimiento básico realmente es cuando trabajamos con el cuerpo. Es como si yo quisiera dibujar o yo quisiera tocar el violín y tengo que saber cómo trabajar con esas herramientas. Si quiero dibujar, pues tengo que saber cómo usar el pincel, y si quiero tocar el violín, tengo que saber cómo tocar el violín, tengo que saber conocer esta herramienta. Pues lo mismo, si trabajo con mi cuerpo, tengo que saber cómo funciona esa herramienta, no solamente a base de mis sensaciones, de la información que me da el cuerpo. Hay más allá de la información que te da el cuerpo. O sea, realmente es imprescindible conocer la mecánica, la biomecánica humana con profundidad y rigor, sobre todo cuando trabajas con la salud de otras personas, que ya es no solamente tu propio cuerpo, ya estás trabajando con los cuerpos de los demás que confían en ti. Eso es lo que estamos viendo precisamente aquí en esta clase, ¿verdad? Esos detalles que probablemente pues, te van a hacer replantear la práctica que quizás estás haciendo tú o la que estás desarrollando pues, para tus alumnos. Vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí tenemos que evitar los pinchazos, cualquier tipo de dolor o de ruido de arenilla también. Cuando hay ruido de arenilla, cuando muevo las cervicales, es porque ese cartílago ya está en proceso degenerativo. Los cartílagos que hay en las articulaciones interapofisarias tienen que tener una consistencia para generar, para poder asumir adecuadamente las fuerzas de presión y para cuando haya los movimientos, que sea muy liso, para que haya poca fricción, que sean muy resbaladizos, pero conforme se van desestructurando, van perdiendo esa superficie lisa, entonces empieza a oírse ese ruido de arenilla o ese ruido de como si pisáramos nieve virgen, que cuando eso ocurre nos está indicando que hay un proceso degenerativo cervical y que nos están avisando las vértebras de, oye, tienes que hacer algo porque esto va a cronificarse, se está ya cronificando con el paso del tiempo. Que además muchas veces en el mundo de las disciplinas corporales podemos tener la idea de que si me duele eso está bien, es que se está sanando. Entonces puedo incluso forzar más y hago esto. Seguro que te suena eso, ¿no? Con la mano y más fuerte. Y bueno, y no. Absolutamente. Hay que evitarlo. Bueno, pues hasta aquí esta segunda clave. Esperemos que te haya gustado. A continuación vamos a por la tercera, que es una pieza más dentro de este puzzle que estamos montando, muy interesante. Así que clica el link que tienes debajo para poderla ver. Nos vemos ahí. Nos vemos allí.